Bien. Bien. Lo que yo quería mostrar acá es cuando vos mandás los datos de tu formulario al servidor y los recibe, por ejemplo, de esta manera, yo en ese ejercicio pido que en vez que vos embedes, que hagas un hecho del valor recibido, así como lo veníamos haciendo, solamente para variar y para practicar otra cosa, ¿no? No es que de hacer el hecho recibí el nombre y pesos nombre, ¿sí? ¿Sí? Y de esta manera vos vas a tener, irías mostrando todos los valores que vas recibiendo, ¿sí? Imagínense que ya tenemos la recepción de todos los valores, nombre, apellido, ¿sí? Apellido, ¿sí? Fíjate que vos acá abajo podés plantear de armar una tabla, ¿sí? Toda de esta manera. Yo puedo hacer un hecho y adentro del hecho recuerden que yo puedo poner cualquier cosa que sea interpretada por el navegador. Si yo acá armo una tabla HTML, como la sabemos hacer, table, y lo hacemos simple, ¿no? Yo no estaba pidiendo ninguna locura, pero sí esto de poder practicar que en el TR yo puedo, en el hecho puedo mandar cualquier cosa, que sea TD. Y fíjate que lo hago a mano, no podríamos hacerlo más complicado, pero en principio me interesa que hagan esto. Una decía campo y la otra decía valor, el título, ¿sí? Y después vos le empezás a agregar, como vos sabés los campos que vas a recibir, ¿sí? Vos vas a recibir el campo nombre, ¿sí? Que se llama nombre el campo, no el valor. Campo nombre, el campo apellido y todos los campos que vos sabés que vas a recibir. Y después esto, el contenido de la variable, lo mostrás en el campo valor. Entonces es otra forma de mostrar el contenido ordenadito en una tabla. ¿Sí? Apellido, nombre, documento. Esta es la idea. Entonces, bueno, pones esto y haces un solo hecho con la tabla, por ejemplo. Y esta tabla, si querés, le pones un borde igual a 1, ¿sí? Por ejemplo. Todo lo que ya sabemos hacer con tabla, lo podemos meter acá adentro, ¿sí? Y así es otra forma de mostrar lo que yo recibí, en este caso por el post, pues estoy leyendo el post, ¿sí? A eso se refiere, a mostrarlo de esa manera. Bien. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Alguna duda sobre este práctico? Aprovechemos. Hola a todos los que se han ido sumando. Zulma, a ver, Emiliano, Antonella, Niklas, Jeremías, Moni. Hola a todos. Bien. ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? Uh-huh. Bueno. Vamos a sacar esto entonces. Alfredo, el punto es para averiguar, ¿no? El práctico El, 15.
El punto 2, recuerden que yo les había contado que esto es un arreglo, ¿sí? Que si yo hago un print R de ese arreglo, te mostraba todos los valores de ese arreglo. ¿Está bien? O ahí. Lo mismo sucedía, no, ahí tiene que ser ahí. Vamos a, para que voy a prender el, no tengo prendido el Apache. Hola Marichu, ¿qué tal? Bueno, voy a prender el Apache porque si no, no puedo ver mis páginas PHP. Necesito sí o sí encender mi Apache. Ahí lo tengo encendido, se me puso en verde, ¿sí? Entonces puedo abrir mi navegador. Localhost, esto debe ser mi web. Vamos a poner enviar. File, save, no estaba guardado. F5. Bueno, me lo mostró vacío porque yo no hice el envío de datos. Yo no arranqué desde index, por eso está vacío. Pero el peso server también es un arreglo del mismo tipo, ¿sí? Peso server, que se lo arma directamente el servidor. O sea, Apache es el que da la información. Entonces, si yo hago un print R, van a ver que esto también es un arreglo, ¿ves? Que te tira todos los valores que recorre. En particular, en algunas ocasiones puede ser que algún valor no lo tenga, porque eso lo arma cada servidor y a veces varía entre las versiones, por ejemplo, el Apache 2 con el Apache 2.2 o con el Internet Information Server, puede ser que esta información varíe. Lo que yo les pasé a ustedes es esto, ¿sí? Esto, al ser un arreglo asociativo, no tiene el índice de 0, 1, 2, 3, 4, sino que tiene texto como índice y el valor. Entonces, si yo quiero saber cuál es el user agent, ¿sí? Que yo se los planteo ahí, les planteo todo lo que está entre corchetes, es el valor que contiene ese arreglo y te devuelve un valor. Entonces, la idea es que agarrás y decís, bueno, sabiendo esto, yo voy a hacer un hecho de cada una de esas variables que yo te pido que contiene peso server. Y bueno, peso server entre corchetes, porque es la forma de hacer referencia al índice, perdón, aquí. Si yo quiero hacer referencia a este índice, me lo tengo que llevar. Así como está, mayúscula, todo como está. Por eso yo se los puse en el práctico en mayúscula. Fíjense que en el práctico a vos te aparece esto. ¿Sí? Estos son todas los índices que vos tenés que averiguar qué te devuelve. Si yo agarro server name o HTTP user agent, cualquiera de esos, me lo llevo y lo averiguo. Bueno, no me está pegando nada esto. Control C. Fíjate que si yo esto puedo poner
podría ser algo así. Saber, bueno, qué estoy averiguando, a ver qué me responde. Si yo esto lo ejecuto, me tiene que decir Mozilla 5. Me faltó algo. Porque esto va en mayúscula. ¿Sí? ¿Ves? Te devuelve el valor correspondiente a ese índice. Y así tienes que hacer con todo lo que está en el práctico. ¿Sí? Si agarramos el server ADR, bueno, habrá que hacer acá un server ADR, un hecho del peso server de... Es eso, ver qué contiene, qué valor contiene cada uno de esos índices del arreglo peso server. ¿Está bien? Y al final, guarda que acá te hace hacer cuántos, porque yo acá te estoy haciendo mostrar algunos elementos de todo el arreglo. Viste que cuando yo hice aquí el control Z, vamos a hacer control Z, cuando yo hice el print R, pesos, acá F5, acá hay un montón de valores. Hay un montón. 1, 2, 3. Bueno, ¿cuántos hay? En total, ¿cuántos elementos tiene este arreglo? Bueno, en vez de contarlo, se usa la función count. Esto para contar cualquier arreglo, ¿sí? Todo lo que sea un arreglo, o que sé cuántos elementos tiene este arreglo definido, usas count, ¿sí? Eso es lo que tienen que averiguar. Y listo. Ya me habían preguntado algunas cosas, pero lo deja para que lo piensen. Acá yo les mandé un mensaje de texto de que yo les había hecho utilizar el type range, ¿sí? Yo ni lo miré, honestamente, y jamás lo usé el type range. Yo, para que obligarlos a abrir esto, ¿sí? Para que lo abran y vean todos los tipos de elementos que hay, digo, bueno, les hago hacer un type range, que resulta ser que es un deslizador, que sirve, ¿sí? Pero si lo quisieran hacer así, esto lo podrían poner como number, ¿sí? Y le pueden definir en el formulario, cuando yo defino un elemento number, por ejemplo, aquí, si yo esto lo defino number, en minúscula, también le puedo definir con el atributo min y max, de mínimo y máximo, pues yo quiero que la persona en este ejercicio pueda ingresar 1, 2, 3 o 4 solamente. Entonces yo le puedo definir un mínimo y un máximo. Bueno, vos podés ingresar desde 1 hasta 4. Cualquier número que esté por fuera de ese rango no te lo permite, no se envía al formulario, ¿sí? La otra que yo les pido es lo mismo, pero usando el range. Pueden hacerlo con los dos para practicar. Este range te hace un deslizador, ¿sí? Así, bueno, hagan el que a ustedes les guste más. La idea de esto es practicar formulario y la idea de usar el range era para que vayan a investigar el range, ¿sí? Para que obligarlos a hacer algo más de lo que yo les digo en todas las clases. ¿Mm? Así que háganlo como más les guste. Bien. A ver. ¿Más consultas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda de lo que sea? Bien. Bueno. ¿Nadie tiene dudas? Bien. ¿Cuánto está 5? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bueno, la fatídica clase anterior
fue tremenda. Así que hoy la idea de hoy va a ser recomponer esa clase y tratar de dejar en claro lo que intenté decirles y que creo que no quedó claro para todo el mundo. Y esa no es la idea. En principio, fíjense que veníamos por acá, veníamos con el tema de la validación. Estamos trabajando en el PDF de la unidad número 5 y estamos en la página 7 de ese PDF que está en el campus, viendo la validación del cliente. Que esto fue ni más ni menos cuando trabajamos desde una página HTML usando HTML5. Esa validación consiste en usar las etiquetas que me provee HTML5 para pedirle al usuario que estos valores que ingresa sean los correctos, digamos, que no me ponga cualquier cosa. Por ejemplo, habíamos recordado el uso de required, que era para que sea obligatorio, y el placeholder para poner una ayudita en la cajita de texto, y luego habíamos revisado esa lista que aparece en el práctico, ¿sí? Si ustedes van a ver este documento, ¿sí? Cuando lo revisen, van a encontrar todos los tipos de datos que yo puedo poner en ese formulario. Así como puedo poner text, puedo poner number. Entonces number me obliga a que yo ingrese un número. Si yo pongo un texto y pongo submit, te va a pedir, te va a retar y dice, no, hasta que vos no me pongas un número, yo no voy a mandar el formulario. ¿Sí? Y en este caso, como además le agregué las etiquetas los atributos max y min, además de ser un número, va a tener que estar entre 1 y 4, por ejemplo. ¿Sí? Si yo le saco esto, ahí me acepta cualquier número entero, ¿sí? Por la definición que hay ahí. Está el tipo email para validar un mail. Bueno, eso lo tenemos claro, la validación del lado del cliente, que es usando de momento solamente las etiquetas HTML5 y los atributos que hemos aprendido. ¿Eso está? Bien. Luego, en esa teoría aparece el concepto de lectura de valores. ¿Sí? Esto es ni más ni menos que lo que empezamos a hacer del lado del servidor. ¿Sí? Que el servidor lea, ¿sí? Los valores que le está enviando. Esto lo voy a sacar para que no se genere ninguna confusión por ahora. ¿Sí? Cuando este formulario yo le pongo submit y todo esto está correcto, todos los campos están correctos de acuerdo a mis validaciones, submit lo que va a hacer dice, bueno, está todo bien, entonces vamos a mandar todos estos datos a enviar PHP, ¿sí? Que ya lo tengo definido, con el método POST. Ya habíamos visto que el método POST va más oculto, que puede mandar mucha más cantidad de datos, y que el método GET va por la URL, se ve la información, y es el menos aconsejable para mandar información sensible, ese tipo de cosas. Ya lo vimos también. Si yo digo algo que no, que alguien dice que me está hablando, me corta en seco y me dice, Alfredo, no estuve, no sé, no lo entiendo, lo repito de vuelta. Estoy haciendo así como un repaso violento para enganchar el tema. Entonces, cuando hago submit, voy a enviar PHP y le digo, bueno, toma, te mando esto. Y todo esto va en un arreglo, que puede ser un arreglo post o un arreglo get, de acuerdo al método. Entonces, de este lado está enviar esperando esa llegada, ¿sí? Y entonces empieza a preguntar por los valores que yo le estoy enviando. Y este arreglo se construye, ¿por qué nombre acá? Porque se construye con los names que tiene mi formulario. Entonces,
En este caso que tengo 3 datos, yo pido el nombre, pido el apellido y pido el DNI, ¿sí? Con sus correspondientes valores, Alfredo, Galinger y mi documento. El submit cuando manda, el submit arma un arreglo con asociativo, con nombre y le asigna el valor que yo cargué a Alfredo. A apellido le asigna a Galinger y a DNI le asigna el número de documento. Por eso cuando llega al servidor, PHP sabe, dice, ¿qué me mandaste en nombre? ¿Sí? ¿O qué me mandaste en apellido o qué me mandaste en DNI? ¿Sí? Esta es ni más ni menos que lo que dice la teoría aquí, la lectura de valores del lado del servidor. ¿Sí? Bien. Nombre. Acá era control D para hacerlo. Apellido. ¿Sí? Y DNI. ¿Sí? Yo, la variable de PHP que yo pongo acá, que le pongo el mismo nombre, en realidad puede ser cualquier cosa acá, ¿eh? ¿Sí? Yo la pongo igual porque yo me acostumbré a que sea así, porque acá vos podés poner variable 1 si querés, var 1, var 2, eso no tiene que ser el mismo nombre que el que está llegando, porque no son cosas, no es lo mismo este nombre que este nombre. ¿Sí? Esto es una variable y esto es el índice del arreglo. ¿Sí? No es lo mismo. Por eso puedo repetir. Además, este no tiene el peso. ¿Sí? Insisto que esto es una regla mía. Ustedes estas variables las pueden llamar como quieran. ¿Sí? Ustedes sabrán qué contienen, porque contiene lo que está leyendo de ese arreglo. Bien. ¿Por qué elegí el arreglo post aquí? Porque lo mandé por post aquí, en el formulario. Si el formulario yo lo envío por get, entonces aquí yo tendría que hacer la lectura con el arreglo get. En todos los casos. ¿Sí? En todos. ¿Sí? Vamos a dejarlo en post. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, vamos a verificar que esto funcione, porque, a ver, a ver. Bien. Vamos a poner index PHP. Bien, ahí me pide los 3 valores. Vamos a ponerle, bueno, enviar no está haciendo nada con los valores. ¿Sí? Bueno, entonces de este lado, de esta manera, y van a ver que en la teoría hay 2 formas de leer esos datos. ¿Sí? Recuerden que el request, no, yo no lo uso mucho, pero yo podría poner request aquí y el request lee tanto lo que viene por post como lo que viene por get. Si yo pusiese request aquí, no me importaría si aquí me lo mandan por GOT o por POST o por GET, lo va a leer lo mismo. ¿Sí? Es como un comodín, si se quiere. Yo prefiero usar la que corresponde por un tema de saber, pero sepan que el request sirve para eso. Bueno, aquí una es preguntar si ese arreglo está vacío. El empty quiere decir vacío. Si no está vacío, entonces hay datos. ¿Sí? Y si está vacío, no hay datos. Ya, yo acá podría preguntar, primero que nada, antes de empezar a preguntar si los valores que vinieron, si realmente llegó esto. Puede, como dice ahí, empty.
empty. Fíjense que lo que hace acá es preguntar directamente por todo el arreglo, ¿sí? El arreglo post que supuestamente me está enviando PHP, ¿llegó? ¿No está vacío? Si yo lo dejo así, pregunto si está vacío. Y si pregunto así, digo, no está vacío. ¿Está bien? Recuerden que este es el negador, el no. Entonces, si no está vacío, entonces yo ahí podría empezar, esto iría aquí adentro, ¿sí? Podría empezar a preguntar por los valores que me trajo, ¿sí? Pero bueno, yo esto nunca lo uso. Yo se lo muestro para que lo vean, pero te das cuenta que está vacío por otras razones después. Porque no te muestra los datos, o sea, hay un montón de cuestiones para darse cuenta. Del mismo modo, pregunta esto, si la variable, si el arreglo con, con el índice nombre está vacío o no, ¿sí? Y la segunda forma de preguntarlo era con el isSet, si estaba seteado ese índice dentro del arreglo post. En caso que sea positivo en cualquiera de las dos formas, ¿sí? Yo acá podría poner el empty, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces es análogo. ¿Sí? Puedo preguntar así o puedo preguntar así. Es lo mismo. En el caso de que esté seteado o que no esté vacío, le asigno el valor que tiene el arreglo a la variable apellido. Por eso, cuando yo después vengo y digo hecho pesos nombre, y es más, puedo hacer pesos nombre, espacio, peso, apellido, con DNI, pesos DNI. ¿Sí? Estas tres variables se fueron llenando, ¿sí? Si es que venían con valor del formulario. ¿Sí? En el caso de que estén vacíos, quedan acá. Si esto no se cumple, digamos, porque no llegó, quedan vacíos. Por eso yo hago esta definición. ¿Sí? Porque además la variable necesita que esté definida previamente para yo después poder agregarle algún valor. Bueno, si eso está bien, cuando yo le paso los valores, yo estoy acá en mi formulario, voy a hacer un F5, pongo Alfredo y pongo Galinger y pongo 23367634, enviar. Se enojó acá, cinta en la línea 27. ¿Qué me pasó en la línea 27? 27. Ah, fíjense que acá no cerré comillas. Ahí está. Bien. Ahí está. Alfredo Galinger con DNI 233674. Bien. Ahí esa simple prueba nos hace ver que estamos mandando los tres valores y que los tres valores llegaron al servidor, porque al mostrar las variables donde yo asigno esos valores que recibe, me muestra el contenido. ¿Sí? Esta es la verificación de que llegó la información correctamente al servidor. Muchas veces, cuando hay gran cantidad de datos, antes de hacer programaciones más complejas, se hacen estas validaciones. Uno se asegura de esta manera de que llegan todos los datos. Una vez que vos te aseguras de que hasta acá no hay errores, seguís programando. ¿Sí? Es decir, yo pruebo todo antes de
seguir complejizando la programación, porque si después tengo un error, tengo más código para revisar. Entonces, de esta manera, cuando yo termino una etapa, que es la lectura, por ejemplo, reviso, che, me llegó todo, está todo bien, la comunicación entre index y enviar, ¿no hay problema? No, sigamos trabajando. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, es la forma en que yo hoy les quiero plantear la validación de datos. ¿Sí? La semana pasada yo se las planteé de acuerdo a cómo lo plantea la teoría, ¿sí? Cuando arrancamos en este punto. Si bien yo tenía otra idea de cómo explicárselos, cuando vi esto digo, bueno, me guío por la teoría, porque para eso está la teoría. Pero la teoría, en realidad, está, si bien está perfecto, está demasiado avanzado, no porque no lo podamos entender esto, sino porque la práctica que tenemos todavía puede no ser la suficiente para hacer semejante enjambre de if y else y variables y que cuestiones. Digamos, uno puede tender a una programación de este tipo, ¿sí? Yo no la hago, yo lo que les voy a mostrar ahora es lo que yo hago siempre porque a mí me resulta de esa manera. Por más de que sea más largo el código, a veces yo elijo de, como lo tengo probado y me funciona así, así queda, ¿sí? Lo que anda no se toca. Si funciona, no se toca. Entonces yo, hay algunas cosas que las dejo como están. Entonces, esto que está acá está bien. Yo se los quise explicar de esta manera y nos metimos ahí, o los metí a ustedes en camisa de 11 varas, porque por ahí está muy, muy enroscado el tema de tanto sí, fiel, sí, qué sé yo. Entonces, bueno, hoy vamos por otra vía, ¿sí? La vía que les quiero mostrar es esta. En principio, esta idea de que primero yo hago la lectura de los valores. Me encargo de que me lleguen todos los valores del servidor, ¿sí? Que me lleguen del formulario. Entonces yo acá directamente puedo poner un comentario para saber qué pasa y decir, bueno, hago la lectura de datos que llegan por post, ¿sí? Porque lo sé. Y hago lo que tengo que hacer, que es simplemente recibir los datos, ¿sí? No me pongo a hacer ese enjambre de if y else, hago lo principal, que me lleguen los datos. Aquí a lo sumo lo que puedo hacer es la limpieza. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que había una función que acá proponían en la teoría, esta de validar datos, que limpiaba la información que llegaba de ciertos valores que son nocivos si llegan a caer en un campo o en un registro de una base de datos, ¿sí? Pueden ser dañinos si se usan mal. Entonces, esta función, que se acuerdan, la voy a sacar de acá también para que... Claro, Alexis, si vos pones request, ¿sí? El request, si vos acá pones request, ¿sí? Fíjate que lo voy a dejar en request, para que veas que... Si yo acá lo cambio por get, el request va a seguir recibiendo los datos, porque el request lee tanto lo que llega por get como lo que llega por post, ¿sí? Lo que vos no vas a poder hacer acá que este formulario te envíe algo por get y algo por post. Te lo va a enviar todo por el método que vos definas. Pero si vos tenés más formularios, ¿sí? Get y post, y usás request, no tenés que preocuparte en venir a cambiar acá por get o por post, ¿sí? Si vos dejás request, entiende o lee lo que llega por get o por post. ¿Está bien? Bien. Bien.
Fíjense, esta función la habíamos llevado el otro día a un... Vamos a traerla para adentro de vuelta, así no nos confundimos tanto. Vamos a hacerlo, esto, olvídense de esto. Simplemente yo acá me traje esa función, ¿sí? Recuerden que la función se define con la palabra function, el nombre de la función, una variable que tiene que estar en pesos, pues es una variable, que está esperando que le llegue algo. Si lo que le llegue le va a aplicar, fíjate que pesos data la va convirtiendo a pesos data, le asigna el pesos data, pero sin los espacios en blanco al principio y al final de la cadena. Eso hace la función trim, le limpia los espacios en blanco. El strip lashes le saca las barras invertidas. Y el HTML Spatial Char convierte, ¿sí? Esto lo convierte en esto. Y acá te quiero, porque el día no se los expliqué bien, que se entienda. Fíjate esto, yo en HTML, mira, voy a poner aquí afuera, voy a poner simplemente un párrafo. A veces son tantas cosas las que hay que decir que no nos alcanza la vida, pero fíjate. Voy a tomar estas dos cosas. Aquí. Y en mi formulario. Acá. ¿Sí? Fíjate. Fíjate que esto y esto. Si yo esto lo muestro en el navegador, me voy a ir para atrás, F5. ¿Ves que muestra exactamente lo mismo? Es lo mismo, ¿sí? Pero es una gran diferencia entre guardar esto en la base de datos o guardar esto en la base de datos. Si yo guardo esto, es peligroso. Ahora, si yo guardo esto, ya no lo es. ¿Sí? Y eso hace esa función. ¿Sí? Algo que es interpretado de la misma manera por el navegador, pero en la base de datos no se interpreta igual. ¿Sí? Entonces, esta función lo que hace es convertir esto en esto para guardarlo en la base de datos. Después, cuando esto vuelve al navegador, la base de datos te va a decir, andá y mostrale esto. Y como el navegador lo interpreta como si fuese esto, vos no te das cuenta del cambio. Pero en realidad en la base de datos hicimos lo correcto porque no guardamos esto, que es lo peligroso. ¿Sí? Eso, y esto tiene que ver con, fíjense, no me quiero ir por la rama porque si no nos vamos por la rama. Después se los cuento. Bueno, entonces se entendió que esta función lo que hace es cualquier cosa que yo le tire acá, le va a hacer esta limpieza o esta conversión. Entonces, aquí cuando yo estoy haciendo la lectura de los datos y cuando estoy acá que le estoy asignando el valor a la variable, PHP, que después usaré para alguna cuestión, aquí yo digo, bueno, ya que estoy acá, la limpio, la mando a la función a validar datos, a validar valor, ¿ves? Aquí. Validar valor, puse cualquiera, vamos a copiar. Ahí. Eso sería
mi recepción de datos. Hago la lectura de los datos que llegan por POS y la limpieza básica de seguridad. Si querés, como para seguridad. ¿Sí? Recibo los datos y antes de guardarlo en la variable, los mando a limpiar. Entonces, ¿qué hace esto? Llama a la función, le paso lo que llegó en el campo nombre y le saca los espacios, le saca la barrita, si tuviese, ¿no? Le convierte esto, ya limpito, lo guarda acá en nombre. Entonces, este contenido ya no es, en principio, nocivo si lo guardo en la base de datos. Lo mismo con el resto de los campos, ¿sí? A todos le hago lo mismo, ¿sí? Porque a vos te pueden mandar esos valores en cualquier campo. Entonces vos a todos los limpiás. ¿Sí? Bien. Hasta acá sería la primera parte. ¿Sí? Mira que puedo hacer esto. ¿Sí? O lo puedo hacer como quiera. Encerrar los cuerpos de código. Esto también es bastante bueno, de encerrar los cuerpos de código y saber dónde empiezan y dónde terminan. ¿Sí? Fin de la lectura de datos por post. Esto siempre, imagínense, ahora tenemos 3 valores, pero yo siempre les digo, si son 40, esto se hace larguísimo y vos nunca terminás de ver o es más difícil de encontrar. Entonces, si vos pones un cartel medio así, aparatoso, cuando vos venís recorriendo el código, decís, mira, acá hay algo. El fin, acá terminó tal cosa. O el comienzo de otra cosa, ¿sí? Está bueno que esto, acá también podemos hacer así. Esto simplemente son hábitos, ¿eh? No es que sea algo necesario o que si no te gusta, o hacerlo como vos quieras. ¿Sí? Yo lo comento de esta manera. También se puede comentar así, bueno, como quieran. Bueno, esta parte de la lectura de lo que viene del formulario se entendió y de que lo mando a limpiar con la función que ya sabemos cómo funciona porque nos la dio la teoría. ¿Sí? ¿Esto se entendió? El chat me queda oculto. Bien, perfecto. Buenísimo. Genial. Si alguien no lo entiende, no tema en decir, Alfredo, no lo entendí, ¿eh? Es importante que esto, porque la cosa se empieza a poner densa en cuanto a cantidad de información que estamos arrastrando, porque ahora empezamos a mezclar todo, lo que sabíamos con lo nuevo, decíamos, hay que estar seguros. Sí, es muy importante que me digan. Sí, bien, perfecto. Bueno, no teman decirme, Alfredo, no entendí. Diego acá me pregunta esto de lo de poner string o int. ¿Vamos a verlo? Sí, claro. Sí, vamos a ver eso. Que es justamente el segundo paso. Permítame, tomé el hábito de cuando arranco un ratito antes de la clase que yo empecé a preparar las cosas, me hago un mate. Y ahora es como que me siento y me bajan las ganas de hacer pis. Vengo en 2 minutos.
Bueno, parezco un abuelito que ya empieza a tener la vejiga floja. Bien. Ah, están con hambre acá los chicos. Bien, perfecto. Bueno, sigamos trabajando entonces en nuestro script del lado del servidor, que acabamos de recibir o hicimos la lectura de los datos que le enviamos desde nuestro formulario. ¿Está bien? Y le hicimos esta limpieza. Esto se puede llamar como vos quieras. Si yo le pongo validar dato, igual la podés llamar como se te antoje la función. Podés llamar limpieza de cosas raras, hacer bolsa lo malo, o sea, ponerle el nombre que vos quieras. Esto es una función definida por el usuario. Por tanto, esto puede tener cualquier nombre y acá adentro vos podés poner lo que quieras. Y decís, no, no me hagas esto porque la verdad no me interesa que haga esto, bueno, se lo podés sacar, no pasa nada. ¿Sí? La función está igual. O le podés agregar, si encontrás un día una función que limpia otra cosa, o te dicen, che, no tiene el strip Yosaseki, y se lo ponés, qué sé yo. Hay cosas que, esta es como una idea, ¿sí? Esto es definido por el usuario. Bueno, segundo paso es la validación. Una vez que leí los datos, digo, bueno, ¿qué me llegó? Y cuando digo qué me llegó, es si yo le pido un nombre y le dije que quería un texto que tuviese tanto de largo y qué sé yo, y acá le pedí un número, bueno, del otro lado, yo digo, ¿me mandó un texto? ¿Me llegó un número? ¿Me llegó lo que yo le pedí que me mande? No porque la persona no te lo mande, porque si vos se lo estás validando, en general, va a estar obligado a mandar lo que vos le pedís. Pero eso no quiere decir que a vos te llegue exactamente eso, porque en el camino te pueden meter los dedos y te pueden hacer macana. Entonces, aún cuando vos digas, le recontrapuse cosas en el formulario para que no se equivoque y me mande lo que yo quiero, por las dudas voy a revisar que me está llegando lo que le pedí. ¿Sí? Entonces, volvemos a la teoría. En la teoría, cuando vimos, creo que fue acá o fue en el anterior, ¿sí? Que usa la función string, ¿sí? Quería ver todos los tipos que hay. El string, si alguien se acuerda o me ayuda a buscarlo, creo que está o más arriba, vamos a ver dónde estaba. Más que nada para que lo vean. Capaz estaba en el otro, en el apunte 4. ¿Qué es eso del string y el int y todas esas cosas? Prácticos, no. Teoría, el 4. A ver qué me abre. Bien. A ver, ayuda. En la página 11. Sí, del 4 o del 5. A ver, acá. Página 11. Acá está, justamente. Los tipos de datos. Gracias. Fíjate. En el 4, en el documento 4 de teoría, ¿sí? Hay un apartado que lo pasamos así como medio volando, que eran los tipos de datos, ¿sí? Que está en la página 11. Entonces, si vamos a la página 11, vamos a encontrar los tipos de datos que maneja PHP. 9, 10, acá. El integer es un número entero, bla, 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 sí, 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 y fíjate esto, hay dos cosas que podemos
utilizar. Uno es este int que está acá, ¿sí? Y fíjate qué hace esto. Si yo puedo hacer una asignación de este tipo, ahí yo le estoy asignando un número. Si yo hago esto, lo voy a llevar todo para allá, para que lo veamos bien. ¿Sí? Estoy acá. Fíjate. ¿Se ve bien o agrando más? Pregunto porque yo veo bien, pero por ahí ustedes no ven lo que estoy haciendo. ¿Podría agrandar un poquito más? Claro, sí, dígame. Ahí está. Fíjate. Si yo hago esta asignación, le estoy asignando a valor entero el número 2019. Y lo voy a usar como número. Si hago esta asignación de un texto, guarda el texto. Por más que se llame valor entero, yo le estoy asignando un texto. Entonces, no sirve como número. Entonces, en este caso, yo, para asegurarme que lo que estoy guardando es un número, ¿sí? Agrega ese control, voy a decir, agrega ese int. Entonces, de esta manera, por más que yo acá le esté poniendo un texto, automáticamente me lo está convirtiendo a número. Entonces está guardando como si fuese esto. Es decir, estas dos asignaciones son idénticas, ¿sí? O sea, guardan un número, ¿sí? Entonces, este int que está cuando hago la asignación es convertir todo lo que tenga a su derecha a número, si es un número, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me aseguro que en valor guardé un número entero. Esto por un lado. Y después tengo una función, ¿sí? Que pregunta si ese valor que tengo en la variable es un número entero, es un integer, ¿sí? Por eso estamos hablando de los tipos de datos. Integer, de ahí viene, ¿sí? Acá vos tenés la definición de integer. Es un número entero, bla, 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 lo leerás vos después. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, que yo tengo estas dos cositas, el int y el isInteger, yo cuando recibo en mi formulario, esto no existe, ¿no? Cuando yo recibo, por ejemplo, un número, ¿sí? Y yo número le pedí que sea un número, ¿ves? Y sabemos que este number pide un número entero. Entonces digo, bueno, ¿cómo valido del lado del servidor que me mandó un número? Bueno, yo me acuerdo, en principio, yo podría decir, si ese, fíjate, if, y entonces pregunto, si isInteger, ¿por quién quiero saber si es entero? En este caso, por ejemplo, el número de documento. Arranqué por ahí porque justo vimos el de integer, ¿sí? Yo ahí pregunto, che, ¿es un entero lo que tengo guardado acá? Después de hacer esta validación, ¿me quedó guardado un entero acá? ¿Es entero lo que está ahí adentro? Esta función, isInteger, te devuelve un valor booleano. Te va a decir verdadero o falso, ¿sí? Cuando yo pregunto isInteger y es un entero, la respuesta es true. Entonces, hazle entonces. Si no es un entero, la respuesta es false. Por ejemplo, para que quede claro, si yo acá digo isInteger el número 45, true, es verdadero. ¿Y esto es integer? False. Eso es un texto. ¿Está bien? Eso es lo que puede llegar a contener la variable. Un número o un texto. Entonces, insisto, si lo que valida es un número, te va a decir true, es verdadero. Entonces vos seguís.
Entonces, si es true no pasa nada, que siga con el programa, porque está bien. El tema es si no es true. Si esto es falso, ¿sí? Que yo creo que tengo un número y no lo tengo, yo no puedo seguir lo más pancho con el programa y eventualmente guardarlo en la base de datos, ¿sí? Porque estaría guardando, digo guardar en la base de datos porque es para que me entiendan, yo quiero guardar los valores que pedí, no los que me llegaron, ¿sí? Me quiero asegurar. Entonces, yo acá podría preguntar si no es entero. Entonces, ahí sí tengo un problema. Ahí estoy preguntando lo contrario, ¿sí? Porque les puede aparecer así. Bueno, si es entero, no pasa nada. Entonces, voy a poner si no es entero. Si lo que está en la variable DNI, que yo creo que es un número, no es un número, no es un entero, entonces tengo un problema, ¿sí? Y acá vemos ¿qué hacemos acá? Yo acá yo puedo tengo que definir dos cosas. Uno, avisarle al usuario de que los datos que me llegaron no son correctos, para que él sepa por qué no se completó. Vos pensás en esto, vos cuando mandás un formulario, estás esperando que te quede una respuesta. Tu formulario fue enviado correctamente, tu formulario tuvo un error, te marca en la pantalla los errores. Hasta que vos no lo completás bien, ¿sí? El formulario no te aparece el cartel operación terminada, operación satisfactoria, ya hemos recibido tu formulario y te va a llegar un mail a tu correo. ¿Sí? Al usuario siempre hay que decirle qué pasó con el envío que hizo de esos datos. ¿Sí? Ya sea por bien o por mal. ¿Sí? Entonces, si está mal, yo le tengo que decir, che, tu formulario no llegó por estos motivos, porque el DNI no era un número, porque los problemas que uno vaya detectando, en este caso, del lado del servidor. Avisarle. Si pasa todas las pruebas, ¿sí? Que en realidad yo tengo todos los datos correctos, le voy a decir, che, genial, me llegó todo bien, tus datos fueron guardados, enviados, lo que haga tu script. Además de yo continuar. Entonces, yo tengo que prever dos cosas. El mensaje que le tengo que dejar al cliente si hay un error, ¿sí? Y que mi script no continúe más abajo si hay un error. Por ejemplo, suponete que por acá abajo yo tengo el apartado que dice, esto es para que se imaginen los que les quiero decir. Yo acá tengo el apartado que dice, bueno, ahora mostramos los datos. Ahora mostramos los datos. Que recibimos una vez validados. ¿Sí? Y acá abajo viene mi hecho hermoso, que se tiene que mostrar si pasé toda la validación de datos. ¿Sí? Este fue el fin de la lectura de datos. ¿Sí? Y aquí comienza la segunda etapa, que comienza la validación de los datos recibidos. ¿Sí? Dígame si cuando algo se les trabe, córteme, no me dejen seguir, pues si no yo avanzo y después es más complejo volver. Bien. Perfecto. Entonces, yo digo, si el dato que estoy validando en este momento es el DNI. Si el DNI no llega a ser un número,
yo necesito avisarle en algún momento al usuario y no tengo que permitir que esto se muestre, ¿sí? Porque el DNI no es un número. Yo quiero que esto se muestre si DNI es realmente un número. Entonces yo acá lo que establezco, yo pienso en esto. Yo necesito lo que se llama una bandera o una variable de corte, ¿sí? Que a mí me permita preguntar acá abajo, fíjate esto, yo voy a poner aquí arriba una variable que se llama, por ejemplo, continuar. Porque se me ocurre, ¿eh? Continuar, la pongo en true. ¿Sí? No por nada, ¿eh? Yo, antes de comenzar la validación, yo digo, bueno, esta variable la pongo en verdadero. ¿Está bien? Y fíjate que hago acá abajo. Este hecho, o lo que sea que tenga que suceder, pero en este caso este hecho, yo antes pregunto, si continuar, sí continuar en realidad. ¿Se acuerdan que cuando hago un if, al hacer la pregunta de una variable booleana, si yo digo is continuar, ¿sí? Es como decir si continuar es igual a true. Es lo mismo, ¿sí? Pero se suele hacer directamente, como es booleano y el booleano tiene solamente dos valores, true o false, si yo pregunto de esta manera, pregunto por la verdad. ¿Es continuar verdadero? Sí. Entonces muestro. Si no, otra cosa. Error en los datos. ¿Sí? Entonces vos fíjate, yo arranco mi validación suponiendo de que todos mis datos